Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándoles a la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Hoy día tenemos un nuevo podcast en Podcast and Business. Estamos 30 de marzo, ya se acabó el mes. Y hoy día estamos en el podcast número 47, en la segunda temporada. Hoy día vamos a conversar algo, el título seguramente les llamará la atención del podcast. Pero recuerdo hace años, cuando trabajaba en Merck Sharp & Dohme, en la farmacéutica americana, visitaba constantemente diferentes especialidades y una de ellas, me acuerdo, después de trabajar con neumólogos y alergistas, me tocó visitar cardiólogos. Y uno de los cardiólogos era un muy amigo mío, que había crecido yo con él en el barrio, ¿no? Entonces él creció y bueno, se convirtió en cardiólogo, yo me dediqué al marketing y las ventas, pero siempre fuimos amigos. Y recuerdo un día que yo estaba resfriado, y le dije: hola Carlos, ¿cómo estás? Le mando un saludo, por cierto, a Carlos, el doctor Yarlequé, cardiólogo en el Perú. Me dijo: hola Juan Carlos, ¿qué tal? Aquí, le digo, estoy resfriadísimo, me dijo así. Le dije: sí, estoy resfriado con un dolor de la garganta terrible. Y me dijo: ven a mi consultorio, me dijo. Me encontré con él en la clínica. Entonces me dijo, pasé a su consultorio, me dijo: vamos a hacer un poco, me dijo así, vamos a volver al pasado, me dijo así. Me acuerdo clarito, vamos a volver a lo básico. Esas fueron sus palabras. Vamos a hacer un poco de farmacia, me dijo así. Te voy a restar ibuprofeno. Pero el tema principal, independientemente de lo que diga el doctor o lo que yo te estaba sufriendo en ese momento, que era un resfrío, las palabras que él dijo eran muy ciertas. Vamos a regresar a lo básico. Entonces, partiendo de esa premisa, pues hoy día vamos a regresar a lo básico. Y lo básico es las buenas prácticas en la social media. Y tal como menciona el título en mi podcast, vamos a hablar de las fuentes. Ajá, agárrense, porque en el tema de las fuentes, seguramente ustedes encontrarán muchas sorpresas de grandes y no grandes, y de renombrados y no renombrados artistas en el marketing online. Entonces, vamos a comenzar primero porque yo venía observando ciertos comportamientos. A mí me gustan mucho las buenas prácticas, como yo no soy perfecto, pero sí las trato de hacerlas más visibles, las más audibles, las más hacer énfasis en lo que es las buenas prácticas profesionales. Porque el hecho de que tengamos libertad ahora en el uso del internet y que todos se llamen o se autodenominen o los llamen social media, no implica que no se respete las buenas prácticas profesionales. Bueno, dicho esto, yo recuerdo, he estado conversando con una colega y me estaba conversando acerca de unas infografías. Comenzamos a conversar acerca de un tipo que hace infografías. Y resulta que ella le llamó la atención esta infografía por el título que especificaba la infografía. Entonces, como toda duda, y como todas las personas debemos hacerlo en lo que es la social media, ella repregunta y le dice: por favor, ¿puedes facilitarme la fuente? 1, 2, 3, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Finalmente le enviaron la fuente de la fuente de la fuente de la fuente del señor Fuentes. Entonces, ¿qué resulta? Que habían hecho una infografía así de manera informal, y la fuente no era la fuente realmente que estaba hecha en la infografía. Y si era una parte muy pequeña de la infografía de la fuente original, y que era de repente un libro de kindergarten o cuando uno iba al jardín. Entonces, dicho esto, y es un renombrado en infografías, o sea, para que lo tengan en cuenta. Entonces, dicho esto, a mí me sucedió lo mismo. Entonces le dije: voy a hablar de eso en un podcast, voy a regresar a lo básico, porque mientras yo estoy hablando ahorita de Internet de las cosas, o del marketing online, el tema de la transformación digital, siempre hay que regresar a los inicios. No porque yo quiera, sino porque la gente que recién se inicia, por ellos que necesitan saber qué es lo que realmente pasa. Yo recuerdo que leí hace como un año un artículo de un bloguero, un joven bloguero, que seguramente por su inexperiencia cayó en un juego, una trampa por sí solo. Él escribe en un artículo que estaba leyendo, no recuerdo exactamente el título, pero él escribe y dice:
Según Salesforce, si no lo saben, es una gran compañía de cloud, de nube, acá en los Estados Unidos, y que refuerza mucho el hardware y el software en las empresas. Tiene muy buena reputación. Entonces, se dice en el artículo, en español, el artículo decía, según Salesforce, el 71% de los consumidores, algo así, dice esto, esto y esto. Sin el link del artículo original. El artículo original, por consiguiente, es el artículo de Salesforce. Entonces no lo menciona. Y al igual como hizo mi colega al preguntarle al de la infografía, yo le mandé un tweet al muchacho y le pregunto, ¿me podría facilitar, por favor, el link original de que dice el 71% de consumidores o etcétera, no recuerdo exactamente bien, de Salesforce? Hasta el día de hoy han pasado casi 2 años y nunca me respondió el tweet. Entonces, seguramente ¿por qué? Porque él piensa que en el mundo o su gente, su audiencia no lee. Y su audiencia, pues, obviamente no leen, no muchos, pero su audiencia no sabe y no investiga. Entonces, eso es muy importante. Hay que detallar la fuente original, no la fuente del señor Fuentes para ayudar al señor Fuentes a que salgan en los servidores. Entonces, dicho esto, yo hago énfasis en que hay que reforzar el tema de las fuentes a la hora de escribir un artículo, inclusive hablar ahora mismo en un podcast, de hacer un video, de hacer una infografía. Por ejemplo, si ya no tienes espacio en una infografía, chiquitito al fondo, al final, pones fuente tal sitio. ¿Me entiendes? Porque nadie en el planeta Tierra, nadie, ni tú ni yo, ni nadie, se levanta hoy día en la mañana y va a escribir acerca del Customer Experience, por ejemplo. Y me levanto y comienzo a escribir en mi teclado, en la máquina, acerca del Customer Experience, porque se me vienen las ideas. No, todo a partir de una inspiración, todo a partir de una fuente, todo a partir de una conversación. Entonces, eso hay que mencionarlo, porque acá yo no me voy a poner a escribir de las ventas o el marketing o de lo que sea sin citar una fuente. Eso es. Y si la fuente es en inglés, la citas en inglés. Y si no sabes inglés, le usas el traductor y le mencionas, usé el traductor. Nadie te va a juzgar, al contrario, vas a ser mucho más respetado si es que estás usando el traductor, si es que no sabes inglés, claro está. Si sabes inglés, pones ahí ningún problema. Si quieren preguntarte, les respondes. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, dicho esto, yo refuerzo este podcast el día de hoy que hay que poner las fuentes. Las fuentes. Eso es muy importante. Yo recuerdo que mi colega, un colega que escribió acerca de un podcast, una entrevista que tuvimos, escribió y puso Biblioteca de la Ciudad de Boston, fuente Wikipedia. Mi colega que escribe en transformación digital puso fuente Carpegiani, una consultora. Yo pongo fuente XYZ, Brian Solís, New York Times, etc. Eso es lo más importante, porque lo que estoy observando es que escriben de inbound marketing, escriben de marketing digital sin fuente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esa fuente? No, yo me levanté hoy día a las 12, a las 10 de la mañana, o a las 9, a las 7, o a las 6, y dije, hoy día voy a escribir acerca del inbound marketing. ¿Qué fuente? ¿Con qué fuente? Perfecto. Ok, escribe. Todos son libres de escribir y de hablar y de hacer un video, pero tiene que ser con una fuente. Y tienes que mencionar a la fuente original. Original. Acá no se trata, como lo mencionaba hace un momento, de hacer argollitas para que todos se ayuden entre todos. No, uno tiene que mencionar la fuente, porque el día que te encuentres con una persona profesional, de repente como yo o como tú, que te rete y te diga, ¿me puedes permitir quién dijo eso? Y tú no lo sabes, quedas mal. Como la vez pasada que vi un video de inbound marketing. Estaban dando una charla, dando un video de inbound marketing, explicando de inbound marketing. Y mencionan que el inbound marketing había sido creado por X o Y persona, lo cual era completamente falso. El inbound marketing no había sido creado por la persona que mencionaba el expositor. Estaba completamente desfasado y completamente fuera de foco. Esas personas que él menciona en el inbound marketing, que fueron creadas, el inbound marketing fue creado por tal o cual persona, por tal persona, no es cierto. Fueron creados por otras personas acá en Boston. Entonces, partiendo de esa premisa, hay que decir la fuente y la fuente fidedigna.
No hay que tratar de engañar a la gente, a los chicos que recién salen. Hay que ayudarlos a que las bases es lo principal. Esa base es lo principal para que salgan a flote y sean buenos profesionales. La fuente es obligatoria en un artículo, en un podcast, en lo que sea. El MIT que queda acá en mi ciudad, a 15 minutos de mi ciudad, a 10 minutos en bicicleta, 15 minutos en el bus o 10 en el auto, menciona que por qué es importante citar las fuentes que tú utilizaste en tu investigación, por varias razones. Y esto me hace recordar, lo voy a decir más tarde, un poquito más adelante en el podcast, por qué es importante. Primero, porque les muestras a tu lector, oyente o a la persona que te está viendo que has hecho la investigación apropiada por fuentes en el anuncio para utilizar esto como tu información, ¿verdad? Además, demuestras por qué es importante citar las fuentes, porque para ser un erudito responsable, dice el MIT, tienes que dar crédito a investigadores reconociendo sus ideas. Eso es muy importante. Evitas el plagio si haces también citando las fuentes, menciona el MIT. Y menciona el MIT es muy reconocido y menciona que por qué es bueno, es importante mencionar las fuentes, porque permite al lector localizar a las fuentes que has utilizado al momento de citarlas, ¿verdad? Ya sea por medio en la nota del artículo, en la nota del podcast, al final del podcast, como lo estoy haciendo yo en estos momentos, en una bibliografía o en una lista de referencias. Eso es lo más importante, porque no se trata de hacer, hoy día me levanté y voy a hablar de General Electric, voy a hablar de Nike, voy a hablar de Adidas y listo, hablé de eso. No. O escribir acerca de eso. Hay que mencionar las fuentes. Y si no lo sabes, como les decía, en el inglés, pones el link en inglés. Nadie te va a jugar. Acá hay un truquito de que el book link y que el link ¿para qué? Para que salgan el SEO y todo eso. No, menciona la fuente. Nadie te va a decir absolutamente nada. Al contrario, vas a aparecer mucho mejor en el tema de ética. Ahora, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la ética, las fuentes. Y yo recuerdo que cuando trabajaba en Merck, visitaba a los médicos y le mencionaba, doctor, por ejemplo, en el caso de Montelukast, Singular, que era de Merck Sharp, un producto para el asma y la rinitis alérgica. Según la Asociación Americana de Pediatría, menciona esto en la revista Lancet, en la página 249, en el párrafo tal, y le enseñaba, y lo citaba. Le enseñaba el artículo y le citaba. ¿Por qué? Porque es referencia. Por eso que tú ves en el tema farmacéutico o en algunos otros lados, te dicen fuente Lancet, fuente Pediatrics, fuente Cardiology. Eso es, se dan ahí, se citan la fuente, los datos, las cifras, las ideas u otra información que sea para conocimiento general, ¿verdad? Eso es muy interesante, muy importante, porque va a permitir que esto es como una obligación, porque te permite citarlos, incluyendo los libros, capítulos del libro, artículos, páginas web, tesis, etcétera, las palabras exactas que otra persona dijo. Eso es muy interesante, que otra persona dijo, deben ser citadas como fuente para que sea un informe o una investigación apropiada. Acá no es de que todo sale al azar y va todo genial. Ok, eso es lo que yo quería hablar en este podcast, porque para mí es muy muy importante que todos ustedes sigan a la hora de escribir, hacer un podcast, una infografía, etcétera. Por favor, detallar el tema de las fuentes. Eso va a mejorar mucho más tu reputación, y además de eso va a mejorar tu imagen, la investigación per se que has hecho, el trabajo que te has dado de leer, de investigar, y lo más importante, de reforzar el conocimiento de tu audiencia. Ok, bueno, soy Juan Carlos Giraldo, saludándole en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Gracias.